Campeche es el estado que México olvidó presumir. Mientras todo el mundo habla de Cancún, de Tulum y de los cenotes de Yucatán, Campeche se queda callado en su esquina del sureste, guardando secretos que llevan siglos sin ver la luz. Es la única ciudad amurallada del país. Tiene la selva tropical más grande de México. Esconde una isla artificial construida por los mayas para enterrar a sus muertos. Y bajo sus calles coloniales hay túneles que nadie ha podido explorar. Pero lo más inquietante no es lo que Campeche enseña, sino lo que Campeche esconde, porque este estado tiene lugares donde está prohibido entrar y donde la selva no deja pasar. Venga, suscríbete que te lo cuento todito. Número 13. La isla artificial donde los mayas enterraban a sus muertos. A unos 40 kilómetros al norte de la ciudad de San Francisco de Campeche, en medio de los manglares que bordean la costa del Golfo de México, hay una isla que no debería existir. Se llama Gaina, y es una de las creaciones más extraordinarias y perturbadoras de la civilización maya, porque la isla de Jaina no es natural. Fue construida por manos humanas hace más de 1400 años. Los antiguos mayas acarrearon toneladas de sascab, una caliza blanca y frágil que se encuentra debajo de la superficie rocosa de la península de Yucatán, transportándola en canoas y cayucos a través de canales abiertos entre los manglares, en trayectos de 10 a 15 kilómetros desde tierra firme. Con ese material levantaron una isla artificial sobre las aguas someras de la costa, y la levantaron con un propósito muy específico: enterrar a sus muertos. Jaina no fue una ciudad, no fue un puerto comercial, no fue un centro ceremonial al uso, fue una necrópolis, un cementerio monumental que funcionó durante más de 600 años, desde aproximadamente el año 600 hasta el 1200 de nuestra era. Los arqueólogos han documentado más de 20.000 enterramientos en la isla. 20.000 cuerpos depositados en tumbas individuales, cada uno acompañado de ofrendas funerarias que incluían figurillas de cerámica de una calidad artística que asombra a los especialistas. Esas figurillas, conocidas mundialmente como las figurillas de Jaina, son pequeñas esculturas de barro que representan a guerreros, sacerdotes, tejedoras, jugadores de pelota, ancianos y deidades con un nivel de detalle y expresividad que no tiene equivalente en ningún otro sitio del mundo maya. Muchas son también silbatos o contienen bolitas de arcilla que producen sonido al moverlas. Se cree que acompañaban a los difuntos en su tránsito al inframundo, como guías sonoros hacia el más allá. Durante el siglo XX, la isla fue saqueada sin control. Miles de figurillas fueron extraídas ilegalmente y terminaron en colecciones privadas y museos extranjeros. Algunas de las piezas más famosas de Jaina se exhiben hoy en el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México, pero nadie sabe cuántas miles fueron robadas y vendidas en el mercado negro del arte prehispánico. Hoy el acceso a la isla de Jaina está estrictamente restringido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. La entrada está custodiada por elementos de la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional. Solo se puede visitar con permisos especiales de investigación y los custodios permanentes del sitio se reducen a un par de vigilantes que controlan el acceso desde tierra firme. El puente que conecta la isla con el continente está dañado, y los caminos de terracería que conducen hasta ahí son prácticamente intransitables durante la temporada de lluvias. Los pescadores de la zona cuentan que por las noches se escuchan gritos provenientes de la isla. Voces sin origen que superan el ruido de los motores de las lanchas. Algunos aseguran haber visto figuras moviéndose entre la vegetación en la oscuridad. Los manglares, dicen, parecen agitarse solos cuando nadie los toca, y el agua alrededor de Jaina se oscurece sin explicación aparente. El INAH tiene planes de construir un campamento de investigación arqueológica y habilitar un puente nuevo para facilitar el acceso controlado al sitio, como parte del programa de mejoramiento arqueológico vinculado al Tren Maya. Pero mientras esos proyectos se materializan, Jaina sigue siendo lo que siempre fue, una isla de muertos rodeada de manglares, custodiada por soldados, habitada por el silencio de 20.000 almas que los mayas depositaron ahí para que nadie las molestara. Y hasta ahora, casi nadie lo ha hecho. Número 12. Los túneles secretos bajo la ciudad amurallada. San Francisco de Campeche es la única ciudad completamente amurallada de México. Su sistema defensivo, construido entre los siglos XVII y XVIII para proteger a la población de los ataques piratas que azotaban el Golfo de México,
incluyó una muralla de 2.560 metros de longitud con 8 baluartes, 4 puertas y 2 fuertes ubicados en los cerros cercanos. Pero lo que muy pocos saben es que debajo de esas calles coloniales, debajo de las casas de colores y las plazas empedradas que la UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad, existe una red de túneles subterráneos cuya extensión real nadie conoce. La primera referencia documentada de estos túneles aparece en los relatos del historiador Manuel Arcadio Lanz, quien narra que en 1686, durante un feroz ataque pirata, los habitantes de Campeche se refugiaron en la catedral, donde supuestamente existía una vía subterránea que conducía hacia el Cerro de la Eminencia. En 1834, el viajero francés Jean-Frédéric Waldeck visitó Campeche y afirmó que la ciudad entera descansaba sobre subterráneos cavados por los mayas. Algunos relatos sugieren que entre 1910 y 1911, al desplomarse partes de las calles del centro histórico, se descubrieron restos humanos y platos de cerámica en cavidades subterráneas. En 1940, con motivo del cuarto centenario de la fundación de la ciudad, se realizaron excavaciones en el baluarte de San Carlos, específicamente para buscar estos túneles. No encontraron nada concluyente, pero la leyenda no murió. Un mapa de 1970 muestra las rutas que se creía recorrían estos túneles bajo el centro de la ciudad. Algunos ancianos campechanos aseguran haber entrado en los pasadizos durante su infancia y haber encontrado restos de cerámica. Los investigadores contemporáneos creen que los túneles formaban parte del sistema defensivo colonial, diseñados para permitir el movimiento de tropas, armas y provisiones sin ser detectados por los atacantes. Se supone que conectaban puntos estratégicos como el fuerte de San José el Alto, la catedral y la línea de costa. La naturaleza kárstica de la península de Yucatán, con su roca caliza porosa y sus cavidades naturales, habría facilitado la excavación o el aprovechamiento de formaciones subterráneas preexistentes. Hoy, gran parte de esta red permanece sin explorar. Los riesgos estructurales son enormes. Excavar debajo de edificios coloniales protegidos como patrimonio mundial podría comprometer sus cimientos. La falta de recursos económicos para una excavación sistemática y el peligro de derrumbes han mantenido los túneles clausurados y prohibidos al acceso público. Los accesos conocidos, ubicados en los sótanos de iglesias, casonas antiguas y baluartes, están sellados o bloqueados. Es una ciudad que literalmente tiene otra ciudad debajo, y nadie puede bajar a verla. La zona núcleo de la Reserva de la Biosfera de Calakmul. La Reserva de la Biosfera de Calakmul es la selva tropical más grande de México y la segunda más grande de América, solo superada por la Amazonía. Ubicada en el extremo sur del estado de Campeche, abarca más de 723.000 hectáreas de bosque tropical que forman, junto con la Reserva de la Biosfera Maya de Guatemala, el mayor corredor de selva continua al norte del Amazonas. La UNESCO la inscribió como Patrimonio Mixto de la Humanidad en el 2014, reconociendo tanto su valor natural como el cultural que representan las ruinas mayas que alberga en su interior. Dentro de la reserva habitan jaguares, pumas, ocelotes, tapires, monos araña, monos aulladores, tucanes, guacamayas y más de 1.500 especies de plantas, de las cuales un 10% son endémicas de la zona. Las aguadas, pequeños cuerpos de agua que se forman en las depresiones del terreno kárstico, son los únicos puntos de abastecimiento hídrico en kilómetros a la redonda y funcionan como bebederos naturales donde convergen todas las especies de la selva. Sin embargo, la mayor parte de la reserva está clasificada como zona núcleo, lo que significa que el acceso está estrictamente prohibido para cualquier persona que no cuente con un permiso de investigación emitido por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. No se puede entrar a pie, ni en vehículo, ni a caballo. Los visitantes que llegan a la zona arqueológica de Calakmul, ubicada dentro de la reserva, deben hacerlo por un único camino de 60 kilómetros que atraviesa la selva desde el kilómetro 95 de la Carretera Federal 186. Cualquier desviación de ese camino está prohibida. Más allá de la franja permitida, la selva se cierra y el acceso es ilegal. La razón principal de la restricción no es el capricho burocrático. Es la conservación de un ecosistema que tardó miles de años en formarse y que puede ser dañado irreversiblemente por la presencia humana no controlada. Las aguadas, esos pequeños cuerpos de agua dispersos por la selva,
Son tan frágiles que la contaminación de una sola de ellas puede afectar a todas las especies que dependen de ese punto de hidratación en kilómetros a la redonda. Los jaguares de Calakmul, que necesitan territorios de caza de entre 50 y 100 kilómetros cuadrados por individuo, son extremadamente sensibles a la perturbación humana. Cualquier intruso que entre a la zona núcleo sin autorización se enfrenta a multas de hasta 100,000 pesos y a la posibilidad de cargos penales federales por daño ambiental. Número 10. Las estructuras selladas de la ciudad maya de Calakmul. La zona arqueológica de Calakmul se extiende sobre 70 kilómetros cuadrados y contiene más de 6,000 estructuras documentadas. En su apogeo, entre los años 250 a.C. y el año 900 de nuestra era, fue la ciudad maya más poderosa de lo que hoy es territorio mexicano. Dominó un territorio de más de 13,000 kilómetros cuadrados, desafió y derrotó a la mítica Tikal, y llegó a albergar a una población estimada de 50,000 habitantes. Se han encontrado más de 120 estelas diseminadas entre sus plazas y templos. Pero de esas 6,000 estructuras, los visitantes solo pueden acceder a una fracción mínima. La inmensa mayoría permanece cubierta por la selva, sin excavar, sin restaurar, sin caminos que conduzcan a ellas. Son montículos de vegetación que esconden pirámides, palacios y altares que ningún ojo moderno ha visto completos. Las estructuras que sí han sido parcialmente restauradas presentan otra restricción. Varias de ellas tienen secciones cerradas al público para proteger los frisos y las decoraciones de estuco que se conservan en su interior. Los mascarones de la estructura 2, que representan rostros monumentales de deidades mayas, están protegidos con techos de palapa y el acceso a las cámaras interiores donde se encuentran es limitado o prohibido según la temporada. La estructura Ime, la pirámide más alta del sitio con casi 45 metros de altura, permite el ascenso, pero restringe el acceso a las cámaras superiores, donde se han encontrado tumbas reales con ofrendas de jade, conchas y cerámica policroma. Calakmul es, en muchos sentidos, una ciudad que sigue enterrada. Lo que el visitante ve es apenas la superficie de un yacimiento que podría requerir décadas más de excavación para ser comprendido en su totalidad. Número 9. El friso del monstruo de la tierra de Balancú. A apenas 4 kilómetros del ejido de Conhuas, sobre la misma carretera que conduce a Calakmul, se encuentra la zona arqueológica de Balancú. Es un sitio pequeño comparado con su vecino monumental, pero guarda una de las piezas de arte maya más impresionantes que se hayan descubierto jamás. Un friso de estuco policromado de 17 metros de largo que representa al monstruo de la tierra, una criatura mitológica que simboliza el paso entre el mundo de los vivos y el inframundo. El friso fue descubierto en 1993 por el arqueólogo francés Dominique Michelet y su equipo, cuando exploraban la estructura tarimo del sitio. Estaba oculto detrás de un muro que los propios mayas construyeron para sellarlo, probablemente como parte de un ritual de clausura del edificio. Gracias a ese sellado intencional, el friso se conservó durante más de 1000 años en condiciones extraordinarias, con gran parte de su policromía original intacta, rojos, verdes, amarillos y negros que los mayas aplicaron sobre el estuco hace más de un milenio. Desde su descubrimiento, el friso ha estado cerrado al público general. Se construyó una estructura protectora alrededor de la cámara que lo alberga, y el acceso está restringido a investigadores autorizados y, en ocasiones especiales, a grupos reducidos bajo supervisión directa del INAH. La razón es simple: la exposición al aire, la humedad y la luz podría acelerar el deterioro de la policromía. Cada visita no autorizada representa un riesgo para una obra de arte que sobrevivió un milenio enterrada y que podría perderse en décadas si no se protege adecuadamente. Los turistas que llegan a Balancú pueden recorrer las estructuras exteriores del sitio, pero la joya del lugar, el motivo por el que los arqueólogos consideran a Balancú uno de los hallazgos más importantes de la arqueología maya del siglo XX, está detrás de una puerta cerrada. Suscríbete para demostrar que estos videos sí ayudan y sí tienen sentido. Número 8. El sótano del baluarte de San Carlos y sus calabozos. De los 8 baluartes que conformaban la muralla defensiva de la ciudad de Campeche, el de San Carlos es probablemente el que guarda las historias más oscuras. Fue inaugurado en 1676 por el gobernador Sandro Fernández de Angulo y lleva el nombre del rey Carlos II de España.
Como todos los baluartes campechanos, tiene forma pentagonal y fue diseñado para repeler ataques piratas desde su posición estratégica en el perímetro amurallado. Pero lo que distingue al baluarte de San Carlos es lo que hay debajo. En su sótano, accesible a través de una rampa que desciende desde la calle hasta el primer nivel, se encuentran 2 habitaciones que funcionaron como celdas de prisión durante la época colonial. Los prisioneros eran encerrados en estas cámaras subterráneas de piedra, sin ventilación, sin luz natural, en condiciones que hoy calificaríamos como tortura. Junto a las celdas hay un aljibe que almacenaba agua de lluvia y un silo conocido como el purguero, un espacio estrecho y oscuro donde, según los registros históricos, se sometía a los prisioneros a castigos que iban desde el confinamiento prolongado hasta el tormento físico. Las autoridades coloniales no dejaban registro detallado de lo que ocurría en el purguero, lo cual dice mucho más que cualquier documento. El acceso a los sótanos del baluarte de San Carlos está limitado. Parte del espacio se ha habilitado como área de exposición del museo, que hoy funciona en el baluarte, pero las cámaras más profundas y los pasadizos que, según las leyendas locales, conectaban con otros puntos de la muralla, permanecen clausurados por razones de seguridad estructural. Es precisamente de estos sótanos de donde han surgido las teorías más persistentes sobre la red de túneles subterráneos de Campeche. Número 7. La ciudad maya de Hormiguero, tragada por la selva. Al sur del estado de Campeche, en la región conocida como Río Bec, existe una ciudad maya cuyo nombre la describe a la perfección. Hormiguero debe su apodo moderno a la enorme cantidad de hormigueros que los primeros exploradores encontraron entre las ruinas cuando llegaron al sitio a principios del siglo XX. La ciudad, que floreció entre los años 400 y 1100 de nuestra era, presenta un estilo arquitectónico único conocido como Río Bec, caracterizado por torres decorativas que imitan pirámides pero que no tienen escaleras funcionales, y por fachadas monumentales decoradas con enormes mascarones de serpientes y monstruos de la tierra, cuyos fauces abiertas sirven como puertas de entrada a los edificios. La estructura Dus de Hormiguero es considerada una de las fachadas más espectaculares de toda la arquitectura maya. Representa la boca abierta de un monstruo terrestre cuyos colmillos de piedra enmarcan la puerta principal del edificio. Entrar al templo era, simbólicamente, descender al inframundo. Llegar a Hormiguero no es fácil. El sitio se encuentra a unos 20 kilómetros al sur del pueblo de Expujil, por un camino de terracería que durante la temporada de lluvias se vuelve prácticamente intransitable. No hay transporte público, no hay señalización confiable, no hay servicios de ningún tipo en las inmediaciones, y una vez que se llega, la selva ha recuperado buena parte del sitio. Las estructuras que no han sido restauradas están cubiertas por raíces y vegetación. Los senderos son estrechos y apenas marcados. Los monos aulladores gritan desde las copas de los árboles y las serpientes se mueven entre la hojarasca. Hormiguero no está oficialmente cerrado, pero su aislamiento funciona como una barrera natural que lo mantiene casi tan inaccesible como cuando los primeros exploradores lo encontraron hace un siglo. Número 6. La Reserva de la Biosfera de los Petenes. En el extremo norte del estado de Campeche, abrazando toda la franja costera que se extiende hacia el estado de Yucatán, se encuentra una de las áreas naturales protegidas más singulares de México. La Reserva de la Biosfera de los Petenes abarca más de 282.000 hectáreas de humedales, manglares y formaciones vegetales únicas llamadas petenes, islas circulares de vegetación densa que emergen de los pantanos como oasis verdes en gris medio del agua. Los petenes se forman alrededor de manantiales de agua dulce que brotan del subsuelo kárstico, y cada uno funciona como un ecosistema independiente con su propia comunidad de plantas y animales. La reserva es hábitat de flamencos rosados, cocodrilos de pantano, manatíes, jaguares, ocelotes y cientos de especies de aves migratorias que utilizan los humedales como estación de descanso durante sus viajes entre América del Norte y Sudamérica. En la zona costera de la reserva se encuentra Isla Arena, un enclave pesquero remoto que atrae a quienes buscan un contacto directo con la naturaleza sin las multitudes de los destinos turísticos convencionales. Pero la mayor parte de la reserva de los Petenes está clasificada como zona de acceso restringido. La zona núcleo es intocable. No se permite la entrada de visitantes,
ni la pesca, ni la extracción de recursos de ningún tipo. Incluso las zonas de amortiguamiento requieren permisos específicos para realizar actividades de investigación o ecoturismo autorizado. Los manglares que rodean los petenes son laberintos acuáticos donde es fácil perderse y extremadamente difícil pedir ayuda. Las mareas cambian la geografía cada pocas horas. Los canales que existen por la mañana desaparecen por la tarde. Y la fauna, aunque espectacular, incluye cocodrilos que no distinguen entre un investigador autorizado y un intruso. Los pescadores que conocen la zona desde hace generaciones advierten que adentrarse en los petenes sin guía local es prácticamente una sentencia. Los canales de manglar forman un laberinto tridimensional donde las raíces aéreas crean paredes vegetales que bloquean la visión y desorientan, incluso a quienes llevan brújula y GPS. Número 5. Las grutas de Xtacumbilchunaan y sus cámaras prohibidas. A unos 30 kilómetros al sur de la ciudad de Jopelchen, en la región de los Chenes, se abre una de las formaciones subterráneas más impresionantes de la península de Yucatán. Las grutas de Xtacumbilchunaan, cuyo nombre en maya significa la dama escondida, son un sistema de cavernas de origen kárstico que se extiende durante cientos de metros bajo la superficie de la selva campechana. Las grutas están parcialmente abiertas al turismo, con un sendero iluminado que permite recorrer las primeras cámaras y admirar las formaciones de estalactitas y estalagmitas que han tardado millones de años en crecer milímetro a milímetro. La cámara principal tiene techos altísimos y una acústica que amplifica cualquier sonido hasta convertirlo en eco interminable. Hay un cenote interior cuyas aguas cristalinas reflejan las formaciones rocosas como un espejo subterráneo. Pero más allá de la zona habilitada para visitantes, las grutas continúan. Hay cámaras laterales, pasadizos estrechos y galerías que no están iluminadas ni señalizadas, y cuyo acceso está prohibido al público general. Las razones son múltiples. El riesgo de derrumbes en zonas no consolidadas, la presencia de gases acumulados en cámaras sin ventilación, la posibilidad de caídas en pozos naturales que se abren sin previo aviso en el suelo de las cavernas, y la importancia de preservar las formaciones geológicas que el contacto humano puede dañar irreversiblemente. Las grutas tienen además un significado histórico que va más allá de la geología. Los mayas las consideraban entradas al Xibalbá, el inframundo, y se han encontrado restos de ofrendas ceremoniales en las cámaras más profundas. El cenote interior pudo haber sido utilizado como punto de comunicación con las deidades del submundo, un espacio sagrado donde los sacerdotes descendían para realizar rituales que los conectaban con los muertos. Esas cámaras profundas, donde la oscuridad es absoluta y el silencio pesa como una losa, siguen cerradas, y probablemente sea mejor que así sea. Número 4. El foso defensivo de la ciudad maya de Becán. En el corazón de la región Río Bec, a solo 7 kilómetros del pueblo de Expujil, se encuentra Becán, una ciudad maya que tiene una particularidad arquitectónica que la hace única en toda Mesoamérica. Está rodeada por un foso defensivo excavado en la roca caliza. El foso, que data de aproximadamente el año 150 a.C., tiene casi 2 kilómetros de circunferencia, un ancho de hasta 16 metros y una profundidad que varía entre 4 y 5 metros. No hay otra ciudad maya conocida que tenga una estructura defensiva comparable. El nombre mismo lo dice. Becán significa en maya el camino de la serpiente, una referencia al canal de agua que debió llenar el foso durante la temporada de lluvias, rodeando la ciudad como una serpiente que protege su nido. La ciudad tuvo su apogeo entre los años 400 y 1000 de nuestra era, y sus edificios muestran la influencia del estilo Río Bec con torres gemelas decorativas, mascarones y bóvedas de falso arco. El sitio está parcialmente abierto al público, pero las secciones más profundas del foso y varias de las estructuras que se encuentran en la periferia del recinto amurallado no están accesibles. La vegetación ha recuperado buena parte del foso, convirtiendo lo que alguna vez fue una trinchera defensiva llena de agua en una zanja cubierta de árboles, raíces y maleza donde la visibilidad es mínima y el terreno es traicionero. Las serpientes que hoy habitan el foso no son metafóricas. Campeche alberga varias especies de víboras venenosas, incluyendo la nauyaca, y el foso de Becán es exactamente el tipo de hábitat húmedo y sombreado que estos reptiles prefieren.
Los arqueólogos que han trabajado en las secciones no restauradas del foso reportan encuentros frecuentes con fauna que disuade a cualquier visitante no preparado. Más allá de la fauna, las secciones periféricas del sitio albergan estructuras que apenas asoman entre la vegetación y que podrían contener información arqueológica crucial sobre los orígenes del conflicto bélico en el mundo maya. El foso de Bekán es evidencia de que la guerra no fue ajena a esta civilización, y las respuestas sobre cómo y por qué se construyó esa trinchera monumental podrían estar en las secciones que hoy permanecen inaccesibles. Número 3. El fuerte de San José el Alto y sus baterías desaparecidas. En la cima del cerro que domina la parte norte de la ciudad de Campeche, se alza el fuerte de San José el Alto, una de las dos fortificaciones que complementaban la muralla urbana para defender la ciudad de los ataques piratas. Construido a finales del siglo XVIII, el fuerte ofrecía una posición elevada, desde la cual los cañones podían cubrir un amplio radio de acción sobre el mar y las tierras circundantes. El sistema defensivo del fuerte incluía dos baterías auxiliares, la batería de San Lucas y la batería de San Fernando. De la batería de San Fernando no queda nada. Desapareció por completo. Fue desmantelada, destruida o simplemente devorada por la vegetación y el tiempo, y hoy nadie sabe exactamente dónde estaban sus cimientos. La batería de San Lucas sobrevivió en mejor estado, pero su acceso está restringido. El propio fuerte de San José el Alto funciona hoy como museo de armas y navegación, y los visitantes pueden recorrer las murallas, las garitas y las salas de exposición. Pero hay secciones del fuerte que permanecen cerradas, incluyendo algunos de los pasadizos interiores, las casamatas más profundas y los accesos subterráneos que, según los planos históricos, conectaban el fuerte con puntos más bajos del cerro para permitir el abastecimiento de agua y municiones durante un asedio prolongado. Esos pasadizos son parte del mismo sistema de túneles cuya existencia se debate en toda la ciudad. Número 2. La zona arqueológica de Xcalunquín y sus jeroglíficos ocultos. En el municipio de Geselchacán, al norte de Campeche, se encuentra Xcalunquín, una zona arqueológica que los especialistas consideran una de las más importantes de la región Puc en territorio campechano, pero que el público general prácticamente desconoce. El sitio fue un centro político y ceremonial de primer orden durante el periodo clásico tardío, entre los años 600 y 1000 de nuestra era, y sus edificios muestran una arquitectura refinada con columnas decoradas, bóvedas en voladizo y frisos esculpidos con un nivel de detalle excepcional. Lo más valioso de Xcalunquín son sus inscripciones jeroglíficas. Los dinteles y las columnas de varios edificios contienen textos mayas que registran fechas, nombres de gobernantes y eventos históricos que los epigrafistas han logrado descifrar parcialmente. Estas inscripciones son fundamentales para reconstruir la historia política de la región y entender las redes de alianzas y conflictos que existían entre las ciudades mayas del norte de la península de Yucatán. El sitio está registrado como zona arqueológica por el INAH y fue incluido en el programa de mejoramiento vinculado al Tren Maya, pero su apertura al público sigue siendo extremadamente limitada. No hay infraestructura turística. No hay caminos pavimentados que conduzcan directamente al sitio. Los edificios están parcialmente restaurados, pero muchas de las estructuras con inscripciones jeroglíficas tienen acceso restringido para proteger los textos grabados en la piedra. El INAH controla las visitas y generalmente solo autoriza el acceso a investigadores y grupos académicos que solicitan permisos con anticipación. Número 1. Las 6.000 estructuras sin nombre que la selva de Calakmul esconde. Y llegamos al final de este recorrido con el lugar más prohibido de todos. No es una isla, ni un túnel, ni un fuerte colonial. Es la propia selva. Porque dentro de la reserva de la biosfera de Calakmul, más allá de los senderos autorizados, más allá de las pirámides que los turistas pueden fotografiar, se extiende un territorio de más de 700.000 hectáreas, donde duermen ciudades enteras que nadie ha excavado. Los estudios con tecnología LIDAR, que permite escanear el terreno desde el aire penetrando la vegetación con pulsos láser, han revelado la existencia de miles de estructuras que permanecían invisibles bajo la copa de los árboles, plazas ceremoniales, calzadas que conectaban ciudades, sistemas hidráulicos, terrazas agrícolas, palacios y templos que llevan más de 1000 años cubiertos por la selva y que todavía esperan a que alguien los desentierre. Cada temporada de lluvias,
La vegetación crece otro metro sobre las ruinas. Las raíces de las ceibas y los ramones se meten entre las piedras de los templos y las van separando. Lentamente, como dedos vegetales que desmontan una construcción piedra por piedra durante siglos. Los jaguares duermen sobre las escalinatas de pirámides que ningún arqueólogo ha catalogado. Los monos arañas saltan entre los muros de palacios cuyos nombres desconocemos. Y las serpientes se enrollan dentro de las cámaras funerarias donde los reyes mayas fueron enterrados con máscaras de jade que nadie ha visto desde hace más de 1000 años. El acceso a estas zonas es ilegal sin autorización expresa de la CONANPI y del INAH, pero más allá de la ley, es la propia selva la que impone la prohibición. Caminar por la selva de Calakmul sin guía, sin equipo adecuado y sin conocimiento del terreno es arriesgar la vida. No hay señal de teléfono, no hay agua potable, no hay caminos. Las temperaturas superan los 40 grados con humedad que aplasta. Los mosquitos transmiten dengue y paludismo. Los jaguares, aunque rara vez atacan al ser humano, son una presencia constante que los rastreadores locales detectan por las huellas frescas en el lodo de las aguadas. Campeche tiene, literalmente bajo sus pies y bajo sus árboles, más historia escondida que la mayoría de los países del mundo. Y esa historia sigue ahí, intacta, esperando. Protegida no por las leyes del gobierno ni por las bardas de los museos, sino por la selva más grande de México, que lleva más de 1000 años haciendo guardia sin pedir nada a cambio. Y así termina este recorrido por los 13 lugares prohibidos de Campeche. 13 rincones de un estado que la mayoría de los mexicanos no podría ubicar en el mapa, pero que guarda más secretos por kilómetro cuadrado que cualquier otro punto de este país. Islas de muertos custodiadas por la Marina. Túneles coloniales que nadie puede explorar. Selvas donde duermen ciudades enteras sin nombre. Frisos de 1000 años protegidos detrás de puertas cerradas. Fosos donde las serpientes vigilan lo que los arqueólogos no han podido estudiar. Campeche no necesita presumir. Campeche esconde, y lo que esconde vale más que lo que cualquier folleto turístico podría prometer. Yo soy un viejo, y los viejos sabemos que los lugares más interesantes del mundo no son los que tienen letrero de bienvenida. Son los que tienen letrero de prohibido el paso. Cuídense mucho.